Las mañanas me gustan mucho. Siento que son una forma de empezar todo desde cero. Hola, soy Ángel. Últimamente he estado encontrando mucha felicidad en las cosas más simples del hogar. Así que hoy me van a acompañar a preparar unas galletas caseras de coco y naranja, cuidar un rato de la huerta y el jardín y terminar el día haciendo jabones artesanales. Me encanta levantarme temprano para abrir las ventanas, ver a los pajaritos y regar mis plantas. Hay algo muy bonito en empezar el día cuidando vida, aunque sea en cosas pequeñas. Voy a preparar unas galletas de coco y naranja. Han sido días bastante calurosos, así que últimamente se nos antojan mucho las cosas cítricas y frescas. Para estas galletas vamos a necesitar 2 huevos, 100 gramos de coco rallado, 15 gramos de panela molida, 15 mililitros de aceite de oliva o de coco, 5 mililitros de zumo de naranja y la ralladura de una naranja. Los ingredientes se los estaré dejando también en la cajita de descripción del video. Le estuve colocando coco rallado para darle más textura. Mientras preparaba estas galletas pensaba, a veces sentimos que hacemos las cosas por obligación. El cuerpo pesa luego de hacer ciertas tareas. A veces es difícil levantarse, ya que sabemos todo lo que se nos viene en el día. Pero cuando cambiamos el chip y pensamos en todas las bendiciones y los actos de amor que se vienen para hacer y demostrar, algo cambia. Estuve aplastando las galletas con un tenedor y también colocándoles encima un poquito de ralladura de naranja y panela molida. Ahora las galletas van al horno previamente precalentado a 180 grados por aproximadamente 15 minutos o hasta que estén doraditas por encima. Me gusta ir lavando los platos apenas termino de cocinar, antes de sentarme a comer. Así cuando como, no siento la tentación de tener los platos esperándome, sino que como y me pongo a leer con mi hija, me siento un rato a mirar las plantas del jardín o a revisar un poquito de trabajo. Después de lavar los platos, llegó el momento del compostaje. Estuve reuniendo los residuos orgánicos del día en este tazón. Ya están separados y listos para llevar a la compostera.
quiero aprovechar para invitarlas a hacer su propio compostaje en casa. Mi esposo y yo desde hace mucho tiempo teníamos pensado empezar a hacer nuestro propio compostaje, pero no nos habíamos atrevido ya que pensábamos que era un proceso muy complicado de hacer. Resulta ser que es muy sencillo. Solamente necesitan un balde como este, no importa si es más grande o más pequeño, y tener un pequeño rincón en la casa para guardar estos residuos. El recipiente que tengan, solamente le van a abrir huequitos para que tenga donde entrarle ventilación, y solamente necesitamos colocar una capa de cartón, una capa de hojas secas, una capa de estos residuos que estuvieron viendo, que estuve recolectando durante todo el día, y una capa de arena, y así sucesivamente repetir el proceso una y otra vez. Cada semana este compostaje se tiene que estar revolviendo y en aproximadamente 4 o 6 meses van a tener su propio abono orgánico para sus plantas. Les recomiendo mucho hacer esto, la verdad nos sentimos muy bien desde que lo estamos haciendo. Sentimos que estamos produciendo mucho menos residuos, sabemos que no todo se recicla, así que nos sentimos muy bien, sentimos que le estamos devolviendo un poco a la madre tierra de todo lo que nos da, que espero se animen a hacer esta labor tan hermosa con el planeta. Nuestras galletas ya estuvieron listas. Huele a hogar y creo que es uno de mis olores favoritos. Me parece que quedaron muy bonitas y sé que a Ada le van a encantar, porque definitivamente es la fan número 1 de mis recetas. Salimos un rato al jardín. Lo primero que vemos al salir es nuestro enorme girasol. Siento que irradia luz y una energía muy bonita. Hoy también toca podar un poco las plantas de calabacín, calabaza y pepino. Estas plantas suelen llenarse de un hongo llamado oidio, así que lo estoy combatiendo con una mezcla de 1 litro de agua y una cucharadita de bicarbonato. Lo aplico con un spray en las noches, una vez por semana, y si alguna hoja está muy afectada, prefiero retirarla. Estuvimos cosechando algunos rábanos. Es primera vez que lo hacemos. Sentimos mucha emoción. ¡Wow! No me esperaba este rábano. Lo arranco. Muéstramelo, pues. Damos tantas cosas por sentado y realmente son estos momentos cotidianos los que hacen la vida bonita. A mí me hace muy feliz ver a mi hija y a mi esposo disfrutar de la comida que les preparo, cuidar del jardín, mantener el hogar limpio y acogedor para que todos nos sintamos bien en él, y salir a recoger algunas cositas de la huerta. Son momentos simples, pero siento que son pequeños regalos que la vida nos da cada día. Por aquí estuvimos jugando a las abejitas polinizadoras. Así va nuestro pepino.
Este mes estuve preparando varios semilleros para la huerta. Aproveché estos días para sembrar diferentes cositas que espero ver crecer muy pronto. Siempre me hace mucha ilusión esta parte del proceso, porque todo empieza siendo algo tan pequeño. Mayo ha sido un mes bastante caluroso, así que aproveché para abrirle algunos huequitos a esta maceta y sembrar tomate cherry. Esta variedad suele darse muy bien en climas cálidos y con bastante sol. Mientras siembro, pienso en cómo este acto tan simple tiene algo profundamente humano. Con la paciencia, con la confianza en los procesos naturales. Nos recuerda que no todo ocurre de inmediato, que hay tiempos para preparar la tierra, cuidar, esperar y luego recibir frutos. Meter las manos en la tierra, observar una semilla tan pequeña y saber todo lo que puede llegar a ser, tiene algo muy sanador. Amigas lindas, bienvenidas a un nuevo video. Gracias por acompañarme una vez más. Hoy les traigo un tema que me han pedido muchísimo por Instagram y es cómo hago mis amados jabones caseros. Ya me toca hacer de nuevo, así que aprovecho a cumplir la promesa que les hice de enseñarles cómo los hago. Suelo hacer jabones de 1 a 2 veces al mes y utilizo muchos ingredientes naturales que conseguimos en la cocina, como canela, jengibre, aceite de coco y otros más específicos que venden en tiendas de cosmética natural, como lo son la glicerina y esencias naturales. Para mi hijada suelo usar jabón de coco y avena, ya que su piel es un poco seca. Y para mi esposo y para mí solemos utilizar jabón de canela, jengibre y esencia de naranja. Es un jabón antiinflamatorio. Y a veces lo alternamos con jabón de coco, avena y aceite de almendras. Aprendí a hacer mis propios jabones, ya que quiero llevar un estilo de vida mucho más natural y más consciente. Me he sentido sumamente bien desde que empecé a cambiar ciertos productos de uso diario por productos un poco más naturales. De hecho, ya cambié mi desodorante. Si les interesa a ustedes también cambiar su desodorante por uno hecho con productos más naturales y amigables con el medio ambiente y con nuestra piel, me lo pueden hacer saber en los comentarios y con mucho gusto pronto les comparto un video del paso a paso. Pero bueno, basta de charlar y empecemos el proceso. Para comenzar a hacer este jabón hay que cortar primero la glicerina en cuadros muy pequeños y los vamos a pesar en esta balanza. Luego vamos a llevar la glicerina a baño de María hasta que se derrita completamente. El jabón que estoy haciendo es de 50 gramos y para estos 50 gramos necesitamos 1 gramo de harina de avena muy fina y 1 mililitro de aceite de coco. Puede ser el aceite de coco que tengan en su cocina, solamente que debe ser 100% natural.
Estos dos ingredientes los vamos a mezclar muy bien y una vez que la glicerina ya esté totalmente derretida, vamos a coger un poquito y a mezclarla con el aceite de coco y la harina de avena para que esto se integre muy bien. Los recipientes los podemos limpiar con una servilleta y un poquito de alcohol. Una vez ya esté limpio el recipiente, vertimos la mezcla y podemos quitar las burbujitas que queden en el jabón con un poquito de alcohol en spray. Para el jabón de jengibre y canela voy a estar utilizando 1 gramo de jengibre molido, 1 gramo de canela molida y 2 mililitros de aceite esencial de naranja. Estas cantidades son para un jabón de 100 gramos. Vamos a mezclar la glicerina derretida con la canela, el jengibre y la esencia de naranja. De hojas. El que tú quieras. ¿Vamos? Y ya nuestros jabones están listos. Es recomendable dejarlos reposar en el molde aproximadamente 24 horas. Puedes también sacarlos del molde a los 40 minutos o cuando sientas que ya están firmes. En la cajita de la descripción les estaré dejando las cantidades y propiedades de cada uno. No olviden hacerme saber en los comentarios si alguno les gustó y si desean aprender a hacer otros. Como ven, soy muy rigurosa con las cantidades, ya que esto no solo garantiza que el jabón huela rico, sino que también mantenga sus propiedades hidratantes y sea espumoso. Espero les haya gustado y se animen a hacerlos en sus casas. Muchas gracias por haberme acompañado en este vlog. Espero les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Que tengas una bonita semana y sobre todo llena de mucho agradecimiento.